Y en el Jorge del Castillo, en su denuncia ante el fiscal de la Nación, denuncia a Sergio Tejada, pero también incluye a otras personas como Mónica Beco, porque ella ofrece interceder por intermedio del congresista Tejada ante el fiscal para que lleve adelante las investigaciones. Igualmente se encuentran involucrados, dice la denuncia, otros personajes como el señor Fernando Ofelán Pérez, quienes deberán ser comprendidos en las investigaciones que disponga su despacho. Y efectivamente Fernando Ofelán tuvo un papel activo en todo lo que tuvo que ver con las presentaciones del señor Brasil o señor Butrón dos Santos en varios programas. Incluso en este programa se le hizo una entrevista, no yo, sino Ricardo Tocuda, y esto estuvo coordinado con Fernando Ofelán. Y la República también ha publicado varias cosas vinculadas a este tema, y el periodista encargado era César Romero, que está acá con nosotros. Buenas noches a Fernando Ofelán y César Romero. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la tesis, según Butrón, es que el propio Sergio Tejada le dice, el congresista me indicó que tenía el apoyo total del gobierno, de medios de prensa y de magistrados, que me apoyarían, que si declaraba en esos términos me sacarían a otro país y tendría un sueldo a manera de apoyo. Y también agrega, aparecieron representantes del gobierno pidiéndome... Bueno, usted tuvo esa participación, no solamente lo manejó, sino que además lo ayudó a salir del país. Sería, digamos, de alguna manera estaría trabajando con Tejada en este asunto. Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Mire, en primer lugar, he conocido al señor Brasil, gracias a un periodista, Sukamoto. Me contó la historia del tema de narcoindultos. Además, no es que sea un ratero, un delincuente cualquiera, el líder de toda una reforma dentro del Lurigancho, así que mucha gente lo conocía en los medios de comunicación. Le pregunté qué pruebas tenía de lo que él decía. Me dijo, las pruebas están en Piura. Nos fuimos a Piura 2 días, recolectó sus pruebas, llegamos con eso a la ciudad de Lima, y al día siguiente fuimos donde el fiscal Walter Delgado, el fiscal anticorrupción. Nosotros le dijimos que no íbamos a continuar si él no se ponía en comunicación con el Ministerio Público. Fuimos, tocamos la puerta como cualquier persona a 8 de la mañana, entramos, conversamos, y luego él tuvo un programa de trabajo de, vamos a decir, de coordinación de más de 2 semanas entre el fiscal y el señor Brasil, en privado. Entraba a 8 de la mañana y salía hasta el final de la tarde. Verificaban, coordinaban, un asunto que no creo ni la prensa ni el que habla teníamos acceso. Entre el fiscal y el señor Carlos Butrón dos Santos. Una de esas salidas, porque un carro de seguridad lo dejaron en un centro comercial, o cuando no había carro de seguridad lo dejaban literalmente saliendo por una puerta del costado. Él tenía una reunión con un periodista de Caretas, el joven Álvaro Arce, y en pleno Girón de la Unión nos intercepta, según el dicho de Brasil y la confirmación del periodista, o sea, no solo un dicho, que un señor del ex Grupo Colina lo estaba siguiendo. Me decía, es un experto en reglaje, el señor X, no recuerdo el nombre ahora, y que le había dado una serie de amenazas. En ese instante, todo cambió. Brasil se preocupó por su madre, por su casa, por sus hijos. Y en ese instante, él le comunicó, tanto al fiscal como al que habla, de esta situación. Es un sistema que me rebasaba, no lo puedo negar. Nosotros trabajamos tratando de difundir la corrupción judicial, no tenemos un aparato de protección de testigos ni nada, pero también descubrí que el Ministerio Público tenía limitaciones para esta logística. Entonces, el señor Brasil pidió a varias personas, supongo que ahí viene eso del señor Sergio Tejada, a quien no conozco, ni tampoco colaboro con el Ministerio de Justicia ni con el gobierno. Entonces este señor buscó básicamente sacar a su mamá, porque también había un tema de salud. Yo debo reconocer públicamente... Primero fue la reunión con Tejada, después fue la reunión en la Fiscalía. No, tengo hasta donde yo sé, Jaime... eso es lo que se desprende del mismo informe que si se preparó me ayer. Decirlo, lo que yo, por lo menos de la versión del señor Brasil, él durante las visitas al señor fiscal, él visitó además a 2 autoridades en simultáneo, en coordinación con el Ministerio Público, a la megacomisión, al señor Tejada y al señor Albizu.
Bueno, lo que él dice ayer es claro. Él primero fue el día 17 a hablar con Tejada, y luego al día siguiente que salió una nota en la República, dice él va a habla con Tejada, y el día 24 tiene su primera reunión, o es citado por primera vez por el fiscal. O sea que de manera quizás formal, porque él ya tenía sus visitas donde el señor fiscal veía los elementos. Yo recuerdo mucho, lo único que sí recuerdo de este señor que Brasil dijo, el señor fiscal tenía como un rompecabezas partido, y el testimonio de Brasil básicamente ayudó a que las piezas se fueran juntando. Pero que el fiscal, cada cosa que él decía, lo confirmaba y lo verificaba con otras fuentes y con otras visitas. Bueno, pero usted estuvo con Butrón, incluso en la frontera con el Brasil, usted lo llevó a salir. Y en el informe ayer, o mejor dicho, la periodista ayer muestra un mail en el que hay, usted remite unos fondos. Sí, lo explico, Jaime. O sea que usted le ha pagado a él para que se vaya. Le aclaro, Jaime. Después que el señor Brasil se va, ya queda fuera de todo tipo de control el Ministerio Público y las personas, las entidades que lo ayudaban, y luego él se comunica, todavía no tiene orden de captura internacional, y de alguna manera ofrece entregarse. Una periodista reputada, un periodista de Madre de Dios, Manuel Cayo Quispe, que es muy reconocido, del que habla, cruzamos la frontera desde Iñapari hasta Río Branco, que son más o menos 7 horas en carro. Las autoridades peruanas, el equipo del señor fiscal y la policía especializada, que vinieron de Lima, estuvieron esperando en la frontera. Hubo un acuerdo telefónico entre las autoridades y este señor, pero las autoridades no tenían capacidad de recursos para facilitar que este señor se acercara a la ciudad de Río Branco, que era lo más cercano que teníamos, porque hay una ciudad brasileña que tenía un problema de Haití. ¿Quién se acercara? El señor Carlos Butrón se acercara para entregarse al Ministerio Público. Pero si estaba en Río Branco, no entiendo. Señor, él le ofrecía regresar al Perú para entregarse a la justicia, ingresar a una cárcel. La razón por la que fuimos hasta Río Branco y traerlo a la frontera y entregarlo a las autoridades peruanas al Ministerio Público, pero no lo hizo porque él quería entrar a un centro de reclusión con protección según él, y él había elegido algo parecido a la base naval, y el Ministerio Público no le podía ofrecer eso, y en coordinación con el INPE le indicaban que era San Jorge. Esa diferencia de opinión marcó que cuando estábamos en Río Branco, el señor Jan decidiera no acercarse, y regresamos con las manos vacías para hacia Iñapari. En todo ese trayecto de esos días, todo se ha coordinado correctamente con el Ministerio Público. Fue un intento positivo para que él regresara y se pusiera derecho. Después de eso, al no hacerlo, el Ministerio Público le da orden de captura internacional. Pero esos fondos que usted le envía, ese cheque que aparece mostrado, es un voucher que creo es con conocimiento del Ministerio Público. Eso ha sido con conocimiento del Ministerio Público. Fue acordado ahí en Iñapari, porque no había cómo hacerlo para que él tomara un bus y se acercara a la ciudad. En ningún momento se me puede indicar o señalar que he hecho una cosa ilegal, porque la operación... ¿Usted le ha enviado otros fondos? No, señor. Hemos ayudado solamente para la operación de la entrega de él a las autoridades peruanas. Porque le voy a decir algo que ¿Cuál era su función en eso? ¿Por qué usted tenía que desempeñar ese papel? O en otra pregunta, ¿esa plata de dónde salía? Señor, yo creo que entregué $150 o $200. No, esto no es un tema de monte, era solo para tomar un bus, porque lamentablemente, y eso lo dije antes en este programa, el Ministerio Público peruano no cuenta con un aparato de recursos para este tipo de operaciones anticorrupción a esta escala. Entonces usted quería colaborar simplemente con la justicia. ¿Cuál era? Señor, mi labor ha sido siempre tratar de que los temas de corrupción en el sistema judicial se conozcan en la sociedad. Pero justicia ni juzga ni es fiscal. Siempre hemos tratado que esto se haga con las autoridades. El fiscal Guatemala... Los $200, digamos, eran de su plata. Correcto. No hay otra manera, no hay otra forma. Y lo hice con conocimiento del fiscal. Se decidió en Iñapari. Hay un material, estuvimos ahí y se decidió... Pero el fiscal le había pedido a usted que interceda. ¿Cuál era su participación? ¿Cuál era la razón de su participación como agente en buena cuenta casi del Estado peruano, de la Fiscalía en este tema? Bueno, ok.
simplemente la confianza que tenía el señor Dos Santos en que lo fuéramos a buscar, y entre comillas lo escoltáramos junto con una periodista peruana reputada y este señor Manuel Cayo Quispe, y lo acompañamos porque las autoridades peruanas no podían salir hasta Brasil, no podían pasar de la frontera. Por las reglas, las leyes, ellos solo podían estar del lado peruano. Entonces había alguien que... ¿Todo esto era coordinado con el fiscal? Sí, ¿El fiscal puede atestiguar todo esto? Lo hemos invitado también al fiscal, pero no... si ustedes hablan con él, yo no le digo claramente que yo no estoy mintiendo. Hay inclusive material gráfico, visual, etcétera, de esta situación. Y en ese instante, el propio fiscal dijo, si el delito se entrega, le vamos a dar una captura internacional. Quería preguntarle a César Romero, que usted ha participado, digamos, hizo varios informes sobre todo este asunto, lo de los narcoindultos y todo lo demás. ¿Qué explicación tiene para el cambio de versión que ha tenido César Butrón, Carlos Butrón, perdón? Yo creo que Butrón está bastante asustado, ¿no? Bastante temeroso, está fuera de su hábitat, digamos, natural, es brasileño, pero ha vivido muchos años en el Perú. Vivía en Lima, se movía en los círculos de Lima, aquí tenía su modo de subsistencia, entiendo. Al haberse ido a Brasil por esta situación, de lo que yo sé, él quiere regresar, pero también tiene mucho miedo de regresar. Yo creo que ahí han aprovechado esa situación y ha cambiado su versión, y yo no creo que, digamos, esa declaración no va a afectar en nada. Si él ha sido un preso, un delegado jurídico en el penal, él ha sido delegado de todos los presos en el penal de Lurigancho, es casi como un abogado práctico, y él conoce mucho de estas leyes de colaboración, de testimonios. Yo creo que él es consciente que lo que él ha dicho no invalida su testimonio, porque la importancia del testimonio, de lo que yo he visto, de lo que yo he seguido, la importancia del testimonio de Carlos Butrón, es que hay muchos testigos te dicen, yo vi, yo participé, yo miré, yo entregué dinero. Lo que Butrón ha entregado son pruebas, documentos, está la estadía en Piura, en el hotel, están las visitas en el Ministerio de Justicia, entregó un chip de teléfono, de un teléfono que él ha utilizado durante ese tiempo que ha estado con la comisión. Y esas son pruebas que no se invalidan con el testimonio. Podemos invalidar el testimonio de él. Al final, tenemos ahora dos versiones. Una que es la entrevista, por ejemplo, que tú le hiciste a él, y otra es este video. Son dos versiones que dan dos cosas distintas. Eso se pueden invalidar, pero las pruebas que él entregó, esas no se pueden invalidar, porque están ahí, ya se escapan a él. ¿No crees que cuál de las dos versiones es la correcta? Yo creo que independientemente de cuál sea la correcta, lo que al final los jueces, los fiscales van a valorizar es dónde se muestra más espontáneo. Él contó todo al fiscal, llegó a tener me parece que se le ofreció la condición de colaborador eficaz, no sé si llegó a hacerlo. Él planteó hacer colaboración eficaz, su proceso todavía de colaboración eficaz todavía está abierto, no se ha cerrado. Él lo abandonó, no concluyó este proceso de colaboración eficaz. Está ahí. Por las supuestas amenazas, digamos, que había recibido. Él dice que recibió unas amenazas, no se sentía seguro en Lima y se va. Pero digamos, el proceso de colaboración de él está abierto. Si él regresa y quiere seguir colaborando, eso... ¿Y ustedes no lo ayudaron a irse, no le pagaron el pasaje hasta la frontera, a su madre, etcétera? Nosotros lo que hemos ayudado es de forma humanitaria el tema de la salud de la madre. Eso lo puedo afirmar. ¿De la qué? De la salud. La mamá estaba enferma. Él, inclusive, ahora que se menciona a la periodista Mónica Beco, él me refirió que él la conocía de manera, vamos a decir, especial, porque fue la primera periodista de Caretas que hizo un especial con él cuando él era un delegado, porque era una persona muy conocida por la prensa. Cualquier persona que entraba a Lurigancho para coordinar tenía que hablar con él. Entonces mucha gente lo conocía, muchos lo conocíamos. Entonces creo que él se sorprendió cuando fue de su casa, porque eso sí me llamó muy temprano, un día a las 7 de la mañana, había gente afuera que no eran periodistas, él ya entendía que era un reglaje. Y él conoce, son códigos que tienen estas personas, que son líderes de presos, temas de narcotráfico, etcétera. Él me iba explicando esos temas de códigos culturales y él entendía que estaba bajo amenaza y se evaporó. Tal es así que después que él se va, recién creo que a los 2 días hemos estado acá difundiendo la entrevista. A juicio suyo, ¿cuál de las dos versiones es la correcta?
debo decirlo de esta manera, nunca en todas las veces que me he reunido con el señor Carlos Butrón dos Santos lo he visto leer un papel. Siempre ha tenido la habilidad de hablar como estamos haciendo ahora, básicamente con las ideas en orden. Varias veces lo he visto así. Creo que el señor Brasil, además, él ha tenido muchos elementos, como ya lo ha dicho el señor César Romero, que ha ido entregando y que la opinión pública no sabe. Hay varias pruebas que la opinión pública no sabe que él ha entregado al fiscal. El fiscal ha continuado con esta investigación. Así se cayera todo lo que dijo Brasil al comienzo, que es una versión en la que yo creo, así se cayera todo eso, igual hay pruebas, y el señor fiscal, tengo entendido que ha conseguido nuevos testimonios, nosotros mismos avanzado con otros testimonios como el colombiano, ¿no? Bien, yo les agradezco a Fernando Felan y César Romero por su participación en La Hora N. Muchas gracias. Damos una pausa, regresamos ahora con Lourdes Alcorta, congresista de Unión Regional, sobre el tema de la fallida censura a la canciller Eda Rivas.